Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de poder participar de este estudio que estamos realizando en este tiempo de gracia, en este corto tiempo de paz que Dios concede a la humanidad para que este evangelio de salvación, tal como Jesús vino a revelar hace 2000 años atrás y que los discípulos lo proclamaron en la pureza del evangelio, pueda nuevamente ser revelado en este tiempo. Estamos estudiando esta serie de estudios de justificación por la fe, cómo hoy en día el creyente en Cristo Jesús puede empezar a vivir una vida cristiana plena, una vida cristiana en Cristo Jesús, lo cual es vivir una vida cristiana recibiendo el manto de la justicia de Cristo, que es el carácter perfecto, limpio, puro de Cristo, sin pecado que vivió en este mundo. Dios al pecador arrepentido, al perdonarle sus pecados, quiere darle de gracia, por eso la salvación es por fe y gracia. Quiere dar de gracia su carácter, su imagen. Entonces, la santificación es por el nuevo nacimiento. Ese es el estudio que estamos realizando en este tiempo. Cómo realmente podemos llegar a vivir como los antiguos patriarcas, como los profetas, como los jueces, como los apóstoles en el tiempo de Jesús, como los mártires de la Edad Media y como los santos y fieles que vivieron antes de nosotros. Hoy necesitamos esa clase de cristianismo. El mundo está esperando, dice, ver a Cristo reproducido en sus seguidores. El mundo quiere ver las obras de Cristo por medio de los cristianos. Ese es el último mensaje de misericordia que debe ser llevado al mundo, lo cual será en fuerte pregón con el derramamiento del Espíritu Santo, pero para lo cual la condición para poder participar de ese derramamiento de la lluvia tardía, necesitamos tener un carácter perfecto, un carácter sin mancha, un carácter limpio, puro, que realmente pueda concedernos una vida espiritual que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros. En esta oportunidad, entonces, vamos a estudiar Dios para cada uno de nosotros. Dios pueda bendecirnos grandemente con su palabra para que nosotros podamos beneficiarnos espiritualmente, porque la palabra de Dios es el alimento espiritual que debemos de comerlo, como dice la palabra de Dios. Jesús dijo, mi palabra es la verdadera comida. La comida debe beneficiarnos, debe ser parte de nuestra vida. Ese es el deseo de cada uno de los que participamos en este estudio. Para poder realmente ser verdaderos cristianos, necesitamos conocer las sencillas condiciones o requisitos, los cuales hemos clasificado en 12 pasos por motivo de estudio. Estamos en el 9º paso, el 9º requisito podemos decir. Hemos comenzado primero con el llamamiento, luego el conocer y aceptar la palabra de Dios, tercero la fe, la humillación, cuarto, el quinto hemos estudiado el arrepentimiento, el sexto paso,
quebrantamiento de la vida, reconocer nuestra condición miserable, como dice el apóstol Pablo. El séptimo paso es la renuncia a nuestra vida, a nuestro ego, a nuestro yo, a la vida carnal. Y el octavo paso es la confesión a Dios de que realmente nosotros necesitamos cambio de vida, una vida nueva, que nuestra vida anterior con el cual hemos nacido debe ser desechado, debe morir, como dice Pablo. Y necesitamos también la confesión a nuestros semejantes de todo lo que hemos perjudicado, todo el mal que hemos podido realizar contra nuestros semejantes, necesita también confesarlos con ellos. Y la tercera es la confesión pública. Y la confesión pública termina en el bautismo. El bautismo es una confesión pública que el creyente anuncia de que renuncia a la vida del pecado, a la vida de este mundo, y ingresa a la nueva vida, a la escuela de Cristo. Es candidato para la vida eterna. Y ahora estamos en el noveno paso. Ahora, aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. Y Jesús dice que vino a este mundo para poder darnos el ejemplo y para poder concedernos su vida perfecta, sin pecado, que vivió 33 años y medio. Y también murió en la cruz para perdón de nuestros pecados, resucitó para que nosotros podamos resucitar a vida nueva, nacimiento a vida nueva. Y para lo cual necesitamos aceptar a Cristo en nuestra vida como nuestro Salvador personal, o hacer una entrega de nuestra vida para vivir con Cristo en este mundo de pecado, para que Cristo pueda liberarnos del pecado, para que Cristo nos proteja del pecado, para que Cristo nos mantenga firmes, sin caída. Ese es el propósito del estudio que estamos realizando. Cristo ha provisto, dice, su justicia, su carácter, y si nosotros aceptamos el plan de salvación, cumpliendo los requisitos, las condiciones que son sencillas, entonces estaremos ya habilitados, estaremos ya dispuestos para poder emprender la carrera cristiana. Por eso necesitamos estudiar la vida de Cristo, los sufrimientos de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Ese es el mensaje central. Ese es el tema que hoy necesita ser estudiado y predicado al mundo. En Cristo hay poder. La salvación no es solamente creer teóricamente de palabras en Cristo, no es solamente aceptar por fe en palabras a Cristo, sino es realmente entregar nuestra vida y aceptar su vida para vivir una vida nueva. Vamos a leer en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, 453. Allí está el sustento del estudio que estamos realizando. El noveno paso, aceptar a Cristo en forma total y completa y entregar nuestra vida, todo lo que somos y todo lo que tenemos, para que realmente seamos beneficiados con el plan de salvación. Vamos a leer, dice así: debemos reunirnos en torno a la cruz. Cristo crucificado debe ser el tema de nuestra contemplación, de nuestra conversación, de nuestra emoción más jubilosa. Aquí debemos aprender a hablar la lengua de Canaán, a cantar los cánticos de Sión. Por el misterio y la gloria de la cruz podemos valorar a su justa medida al hombre
y ver y sentir la importancia de trabajar por el prójimo para que pueda ser elevado al trono de Dios. Así que Cristo crucificado debe ser el tema de nuestro estudio, de nuestra conversación, de nuestra prédica, de nuestra enseñanza. El misterio, dice, de la cruz debe ser revelado primeramente a nosotros y debemos revelar al mundo. La santificación, la salvación, la obediencia, todo es por medio de Cristo. Es tener a Cristo en nuestra vida, y Cristo es un Dios creador. Él quiere crear una nueva vida dentro de nosotros, pero tristemente el cristianismo, las religiones han tomado un evangelio de evolución, un evangelio, una religión que enseña que el ser humano pecador solamente debe creer en Dios, y al creer en Dios debe aceptar el perdón de los pecados, que es la justificación. Y luego, ahora el creyente debe vivir la vida religiosa en la iglesia, en una congregación, en un grupo, en un ministerio, en cualquier forma de reunión. Y allí el creyente debe aprender. Entonces, ¿qué acontece? Da a entender de que el ser humano carnal debe ahora aprender, debe mejorar, debe reformarse, debe vencer el pecado y debe hacer buenas obras y debe cumplir todo lo que la Biblia enseña. Ese es el cristianismo o la religión moderna, su forma de comprender la palabra de Dios. Pero ¿cuál es el gran problema? El gran problema es que esa clase de cristianismo, la vida de los que siguen ese cristianismo o esa forma de religión, nunca cambia totalmente. Solo hay mejoras, pero no hay un cambio total. No hay una vida pura, una vida consagrada a Dios, consagrada al servicio de Dios. Siempre los religiosos también se consagran al mundo y quieren consagrarse a Dios. Es decir, quieren dedicar su vida al mundo, vivir para el mundo, trabajar para el mundo, estudiar las cosas del mundo, disfrutar de las cosas de este mundo, la comodidad de este mundo, pero también quiere las cosas de Dios. Esa forma de cristianismo nunca llega a experimentar realmente el propósito y el objetivo del plan de salvación. Como hemos estudiado aquí, Cristo crucificado, Cristo vino a este mundo, vivió una vida perfecta sin pecado, para que nosotros también ahora, si aceptamos a Cristo, podemos comenzar a vivir una vida naciendo del Espíritu Santo, recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, podemos vivir la vida de Cristo, una vida sin caer en pecado, una vida de obediencia, una vida de servicio a nuestro prójimo, una vida con poder para enseñar este Evangelio. Jesús murió en la cruz para que el que acepta a Cristo y cree verdaderamente, deje de pecar, pueda vivir una vida de santidad, una vida de pureza. Y Jesús resucitó, dice Romanos capítulo 6, 1 al 10, Jesús resucitó para que nosotros, si aceptamos a Cristo verdaderamente, podamos
dar lugar a que nuestro viejo hombre, el yo, el ego, pueda morir y ser sepultado en las aguas del bautismo y podamos salir de las aguas del bautismo a resurrección de vida nueva. Una vida nueva en Cristo Jesús. Nacer con el carácter de Cristo, con la imagen de Cristo, con ese carácter manso y humilde de corazón. Ahora sí, cristianismo es vivir una vida pura, una vida consagrada, una vida santa, una vida limpia, una vida perfecta en Cristo. Siempre queremos recordar, no estamos hablando o enseñando de que el ser humano carnal puede ser santo, que el ser humano carnal pecador puede ser salvo, no. El pecador, el hombre carnal, debe morir. Está condenado a morir porque no va a cambiar nunca, ni con religión, ni con leyes, ni practicando la religión, ni obedeciendo la Biblia, no va a cambiar el hombre viejo, el hombre carnal. El hombre carnal, Pablo dice, debe ser crucificado, Gálatas 2:20. 1 Corintios 15:31 dice, cada día muero. Debemos crucificar, dice, a la carne, a las concupiscencias. Y debemos vivir, dice, una vida nueva, una vida perfecta, la vida de Cristo. A eso se llama la justicia de Cristo, el manto de la justicia de Cristo. Por eso necesitamos estudiar qué significa, cómo es eso de aceptar a Cristo, entregar nuestra vida, una verdadera entrega. No es una entrega de palabras, no es una entrega por emoción, no es una entrega por temor a los castigos que han de venir. No es tampoco una entrega por querer la recompensa de la salvación, o algunos se entregan porque los predicadores dicen Dios te va a bendecir. Entrégate, Dios va a bendecir tu estudio, tu trabajo. Esa clase de entrega no va a funcionar, no va a dar resultado, no va a dar frutos. Creyentes que se entregan así, salen de ese lugar o al día siguiente o días después, su vida sigue siendo la misma vida anterior, lleno de problemas, lleno de fracasos, lleno de obstáculos, lleno de dolores, lleno de descontento, lleno de preocupación, lleno de pesar, lleno de afanes de este mundo. Y aún el ser humano va a seguir viviendo de miedo, porque los gobiernos de este mundo, los poderes de este mundo están imponiendo leyes, mandatos para poder producir miedo. Entonces no hay una verdadera vida cristiana. La vida cristiana es aceptar a Cristo. Aceptar a Cristo entonces implica dos condiciones principales. O podemos decir 12 requisitos los cuales estamos estudiando. Los 12 requisitos se pueden resumir en dos condiciones principales. ¿Cuáles son? Eso es lo que necesitamos aclarar, tener claro en nuestra vida, porque si no estamos dispuestos a aceptar esas dos condiciones, no hay entrega, no hay nuevo nacimiento, no hay vida espiritual, no hay salvación, no hay victoria sobre el pecado, no hay gozo, no hay alegría, no hay paz, no hay reposo. ¿Cuáles son esas dos condiciones esenciales? Jesús dijo, el que quiere seguirme, tome la decisión. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame.
Negarse a sí mismo es entregar nuestra vida, esta vida carnal que vivimos, con toda nuestra preparación, con todo nuestro conocimiento, con todos nuestros dones, talentos, habilidades, entregarlo a Cristo. Pero ojo, si entregamos a Cristo nuestra vida, ya no podemos utilizar nuestros talentos para seguir trabajando para el mundo. Si entregamos nuestra preparación, tampoco ya no podemos seguir utilizando esa preparación para servir al mundo. Si entregamos nuestra vida, ya no podemos dedicarle nuestra vida a los afanes, a los quehaceres, a los placeres y comodidades de este mundo, ya no. Es una entrega seria, entregar nuestra vida. Por eso Pablo dice, si tú entregas tu vida, ahora tienes que vivir como un muerto. Muerto para el mundo, muerto para el pecado, muerto para el egoísmo, muerto para el orgullo, la avaricia, muerto para todo. Eso es la entrega. Pero si uno dice, me entrego mi vida, Señor, pero no es de todo corazón porque todavía ama el mundo y va a seguir viviendo para el mundo, esa entrega no tiene valor porque no cumple esa condición primera y grande. Y la segunda condición que complementa a la primera es entregar a Cristo todo lo que tenemos, todas nuestras posiciones, todas nuestras ganancias, todas las ganancias que son las riquezas de maldad, todos los bienes que tenemos, necesitamos entregarlo a Cristo, porque si no, nuestra vida, que es el hombre viejo, el yo, nuevamente se va a levantar después de la entrega, después del bautismo en espíritu y el bautismo en agua. El yo, el hombre viejo, se va a levantar y va a ir a cuidar, a seguir llevando adelante sus bienes. Entonces, por eso necesitamos entregarle a Cristo todo lo que tenemos. No estamos diciendo que hay que entregarlo a la iglesia o a algún grupo o a algún ministerio. Esa es otra forma de dar, eso viene después. Primero es entregarle a Cristo. O también, ese es el séptimo paso que hemos estudiado, renuncia. Decir, Señor, renuncio a todas las cosas que yo tengo y te entrego. ¿Por qué? Porque yo voy a morir. Te entrego mi vida y no voy a poder seguir administrando, seguir disfrutando de mis bienes. Ahora muchos dirán, ¿por qué yo necesito entregar a Cristo? Porque todas las cosas de este mundo, sea nuestro trabajo, nuestro estudio, nuestros bienes, nuestra casa, propiedades, empresas, negocios, trabajos, esos son los que nos llevan al pecado. Esos son los que no nos dejan que podamos entregar nuestra vida y vivir para Cristo y servir por amor a nuestro prójimo. No nos dejan, porque no nos dan tiempo, porque el que se ocupa las cosas de este mundo y el que estudia también las ciencias de este mundo no tiene tiempo para las cosas de Dios. Y Satanás ha dispuesto para poder amarrarnos, dice, o encadenarnos al mundo como con cadenas de oro y plata, para que nosotros no podamos seguir a Cristo. Necesitamos libertad, pero como nosotros no podemos liberarnos tanto de nuestra vida, el yo, el ego, porque el egoísmo, ¿qué es? El egoísmo todo busca para sí mismo, todo quiere para sí mismo, todo dice es mío. Esa vida egoísta nosotros no podemos
abandonar ni librarnos. Por eso hay que entregar nuestra vida a Cristo. Cristo tiene poder. Jesús murió, dice, para que con su poder, con su gracia y su espíritu, nos pueda liberar, nos pueda limpiar. Ese corazón duro, ese corazón egoísta lo pueda extraer nuestra vida, pueda poner a un lado y pueda darnos una nueva vida. Y también solo Dios, si nosotros renunciamos a todas las cosas de este mundo, solo Cristo nos puede liberar, porque Él es libertador. Porque de lo contrario, un cristiano que hace su voluntad, hace planes para sí mismo, aún puede hacer planes para Dios, tampoco no vale. Un cristiano que se ocupa en cuidar sus bienes, en mantener sus bienes y en seguir haciendo producir sus bienes, no va a poder vivir una vida cristiana verdadera. No va a poder ser una nueva criatura, no va a poder nacer del Espíritu. Y se va a quedar así solamente un cristiano de nombre. Y en aquel día cuando Jesús venga, o cuando termine el tiempo de gracia, o cuando la crisis se agrave y vengan las angustias, clamarán a Dios, y Dios que les dirá: no os conozco, obradores de maldad. Por eso es importante estudiar cómo es eso de aceptar a Cristo, aceptar la justicia de Cristo, aceptar su carácter, aceptar su imagen, aceptar su vida, aceptar su amor, aceptar su gracia, su espíritu, en qué consiste. Y ahora vamos a leer en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 72. Nuevamente nos lleva a este mensaje, a este estudio de Cristo crucificado. Existe, dice, existe la más desesperante indiferencia y descuido respecto a la gran salvación. ¿Qué es lo que existe hoy en día y en todos los tiempos que existía? Existe, dice, la más desesperante indiferencia y descuido respecto a la gran salvación. Debe despertarse a los indiferentes, o se perderán. Dios dio a su propio Hijo para salvar al pecador culpable, y se propone contrarrestar con sus agentes las agencias satánicas que se han confabulado para destruir a las almas. El Señor ha hecho provisión para que el Salvador crucificado pueda ser revelado a los pecadores. Aunque están muertos en sus delitos y pecados, hay que despertar su atención mediante la predicación de Cristo y de este crucificado. Todo el mundo tiene que convencerse de la malignidad del pecado. Los ojos del pecador deben ser iluminados. Que todos los que han sido guiados a Cristo cuenten su historia de amor. Que todos los que hayan experimentado el poder transformador de Cristo en su propia alma hagan lo que puedan en el nombre del Señor. El deber de todos los que han comprendido realmente cómo es eso de aceptar a Cristo, recibir su perdón, su justicia, su vida. Ellos dicen que han comprendido, han aceptado y han experimentado, su deber, dice, es anunciar al mundo, hacer conocer al mundo ese camino, ese secreto, esa salvación segura en Cristo.
Pero preguntamos, ¿por qué el mundo no escucha ese mensaje como Cristo predicó? ¿Por qué el mundo hoy no escucha ese mensaje como los apóstoles predicaron? Y cuando se predica, dice ese mensaje, a Cristo crucificado, que tiene poder para liberarnos del pecado. Porque el pecado es lo peor que puede existir en la vida. El pecado envenena, es maligno, el pecado trae sus consecuencias, el pecado trae dolor, tristeza, aflicción, pesar y toda clase de males físicos, mentales y psicológicos. Entonces, ¿vale la pena aceptar una salvación completa para comenzar una vida sin pecado? El hombre no puede vivir sin pecar, tiene que morir, necesitamos vida nueva. No se puede explicar esa vida nueva, como dijo Jesús a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo quería que Jesús le explique cómo es eso de nacer de nuevo. No tiene explicación porque el ser humano no va a poder entender. Por eso Jesús le dijo, pero esa vida nueva, espiritual, nacido del Espíritu, trae sus frutos, trae resultados, trae todo lo que el ser humano puede ver con sus ojos. Entonces, ¿cuál es el resultado de ser un verdadero cristiano? Un hijo de Dios nuevamente. ¿Cuál es el resultado? Es vivir sin pecado. Es vivir en reposo. Es tener paz perfecta y plena. Es tener gozo y alegría. Es vivir feliz en este mundo convulsionado, en este mundo agitado, en este mundo de violencia, en este mundo de enfermedades, en este mundo donde los poderes de este mundo dominan. Pero el cristiano puede vivir en paz. Si tu hermano, si tu hermana, joven, señorita, amigo, usted que participa de este estudio, si usted ya tiene esa vida de santidad, esa vida sin caer en tentación, esa vida de obediencia, si usted ya tiene esa vida de gozo, de paz, una vida con poder, donde el pecado ya no tiene poder en su vida, donde el mundo también perdió su poder sobre usted, ahora usted es libre, vive feliz, tiene la salvación, tiene a Cristo, tiene el Espíritu Santo. Pero ¿qué espera? No resista. Si usted tiene el amor, el Espíritu Santo ya debe haberle llevado al mundo, de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, para el hombre espiritual como los apóstoles, para el que tiene el Espíritu Santo, para el que tiene a Cristo, el carácter de Cristo, la justicia de Cristo, no hay limitaciones, no hay impedimentos, no hay obstáculos, no hay las leyes que prohíban, no tiene poder. Los discípulos cuando predicaban en Jerusalén, los religiosos, los sacerdotes salieron y lo llevaron para castigarlo, amenazarlo. Y le castigaron y le dijeron que no prediquen más en el nombre de Jesús. Pero ellos siguieron predicando porque el Espíritu Santo les impulsaba. Les llevaron a la cárcel, pero el Espíritu Santo abría las puertas de la cárcel. Contra Dios no puede el mundo, ningún poder. Por algo es Dios todopoderoso.
no hay quien le iguale. Aún Satanás ya es un enemigo vencido en la cruz. Y aún Jesús le venció en vida también. Y si nosotros aceptamos a Cristo, podemos vencer. Por eso necesitamos estudiar este tema central. Si no comprendemos a Cristo crucificado, a Cristo que perdona, a Cristo que justifica, a Cristo que nos puede hacer vivir una vida santa, perfecta, prácticamente no hemos comenzado nada. Pero Jesús, en su gran amor, nos dejó el ejemplo. ¿Qué ejemplo nos dejó? Vamos a leer en San Juan 14, 6 hasta el 12. Está en el libro también Alza tus ojos, 164. Dice así: Cristo no nos dio simplemente las directivas acerca del sendero en la cual debemos andar, sino que vino para ser nuestro Maestro. Así que Jesús no solamente pone órdenes, leyes, mandatos, no, sino que cuando Cristo pone las directivas, los mandatos, las órdenes, Él mismo viene para cumplir en nosotros esos mandatos, porque Él es el Maestro. Nosotros no somos Maestro. Él es el arquitecto, dice Maestro. Es como para construir un edificio. Los ayudantes no pueden construir, porque los ayudantes no están preparados para esa actividad. Nosotros también, como seres humanos pecadores, no estamos preparados para obedecer, para cumplir, para ser fieles, para ser puros, limpios, santificados. No podemos. Por eso necesitamos aceptar a Cristo, para que Él venga a nuestra vida y sea el Maestro que nos dirija. Por eso la obra de preparación de nuestro cuerpo físico, mental, espiritual, es obra del Maestro. Nosotros, como Pablo dice, debemos ser coadjutores, ayudantes, siervos del Maestro. Por eso la salvación es fácil. Sigamos leyendo. No solo nos dejó cómo debemos obedecer, sino que mediante su propia vida nos dio un ejemplo práctico de cómo debemos obedecer. De esta manera, Él es el verdadero ayudador. Caminando delante de nosotros, derriba los obstáculos y nos dice que sigamos en sus pisadas. Nuestro bendito Salvador nos dice: sígueme, yo te conduciré, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que me sigue no caminará en tinieblas. El que siga a Cristo no puede caminar en tinieblas. ¿Qué es tinieblas? Tinieblas es vivir en injusticia, es vivir en pecado. Y ya hemos estudiado qué es vivir en pecado. El que tiene un carácter imperfecto, el que tiene una conducta mala, el que tiene ira en el corazón, porque somos hijos de ira, cólera, somos renegones, nos molestamos, ofendemos, vivimos preocupados, estresados, somos descontentos. Eso indica que vivimos en tinieblas. Eso indica que no estamos siguiendo a Cristo, no tenemos a Cristo. Cristo no solamente nos dejó, dice, el ejemplo, sino que Él mismo dice, quiere caminar en esa vida, en ese camino, en sus huellas. Él quiere ser nuestro ayudador, nos quiere llevar de la mano, porque Él es el Maestro. Y si se presenta un obstáculo, una dificultad, un problema en el camino cristiano,
Cristo dice lo allanará, Cristo lo derribará. Si nos prohíben visitar, predicar de lugar en lugar, de ciudad en ciudad, Él lo va a allanar los obstáculos. Por eso necesitamos a Cristo. El problema es que el cristianismo hoy, por lo general, somos orgullosos y no queremos humillarnos. No queremos reconocer de que no tenemos a Cristo, no tenemos el Espíritu Santo, no estamos convertidos, no queremos reconocer. Por eso es que no podemos enfrentar los males de este mundo. A los dirigentes de las religiones, de las iglesias, de los ministerios y de todas las organizaciones religiosas, les cuesta reconocer, humillarse. El orgullo está muy alto. No pueden humillarse y decir, Señor, no podemos abrir las iglesias. Pero si tendríamos a Cristo en el corazón, Cristo daría la solución. Pero el ser humano no puede dar solución. No hay forma de reunirse. No hay forma de hacer campañas. No hay forma de visitar a los enfermos. No hay forma de poder públicamente en las calles, en las plazas, clamar a voz en cuello. Pero si nos humillamos, dice todos, reconocemos que no podemos, entonces Dios puede aceptarnos y Él puede allanar el camino, los obstáculos, y podemos avanzar en la carrera cristiana. En el libro, vamos a leer en el libro Maravillosa Gracia de Dios, página 341. Dice, el privilegio de llegar a ser hijos de Dios se consigue a bajo precio. Aunque sacrifiquemos todo lo que poseamos, hasta la vida misma. Así que, ¿qué necesita? ¿Cuál es el requisito, la condición para llegar a ser hijos de Dios? En otras palabras, para nacer del Espíritu a una vida nueva, como hijos de Dios. Es privilegio de llegar a ser hijos de Dios, se consigue a bajo precio. Aunque sacrifiquemos todo lo que poseamos, aún hasta la vida misma. Ese es el bajo precio, no cuesta mucho, necesita sacrificio. Y aún nuestra vida misma, porque nuestra vida ya no es nuestra, porque nuestra vida no vale, lo hemos entregado a Cristo. Si es necesario, debemos estar dispuestos a entregarlo como Esteban, el primer mártir de los apóstoles. Y necesitamos sacrificar. Así como el cordero se sacrificaba en el altar del sacrificio, el cordero que representaba al pecador era quemado, era vuelto cenizas, para que nunca más se levante y siga delinquiendo, siga pecando, siga sirviendo al mundo. Así necesitamos sacrificar, necesitamos poner sobre el altar nuestros estudios, nuestros trabajos, nuestro dinero, nuestras casas, terrenos, negocios, empresas, todo lo que el ser humano en este mundo pueda tener, que es vanidad. Hay que colocarlo, dice, sobre el altar del sacrificio. ¿Qué implica eso? Eso es renunciar, eso es decir, Señor, es tuyo, utilízalo para poder salvar almas en este mundo. Ahora sí, somos hijos de Dios, esa es la condición. Pero muchos queremos ser hijos de Dios sin entregar, sin sacrificar nada. El sacrificio o la entrega es a Cristo.
Ahora sí, nuestra vida será de Cristo, todo lo que tenemos será de Cristo. Ahora el Espíritu Santo nos dirá, ahora ya viene la segunda etapa, podemos decir. Lo que viene después, el Espíritu Santo en la mente nos dirá, tienes que dar tu diezmo, ahora de ahí, el diezmo dale, para que otros prediquen el Evangelio. Dirá, si hay necesidad, dale ofrendas. O también, utilízalo para predicar el Evangelio. Entonces los bienes hay que administrarlo bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero como no se entiende este Evangelio verdadero con poder, como los líderes, como los predicadores no enseñan, porque ellos quizás no han entendido, no enseñan así como estamos aprendiendo, entonces, ¿qué hacen las iglesias, las organizaciones, los líderes? Tienen que utilizar métodos del mundo para sacar el diezmo y las ofrendas y las donaciones. Métodos que Dios no aprueba. Métodos de la educación del mundo. Métodos de la psicología. Y ni aún así, los creyentes dan el diezmo como debe ser, ni dan las donaciones. Hay muchos creyentes profesos que tienen mucha riqueza, pero no pueden dar buenas donaciones. Los dirigentes, los que piden, tienen que convencerlos. Pero no es así. Si esos cristianos hubieran entendido este Evangelio, entonces no necesitarían que le pidan, que le saquen a la fuerza, que le convenzan o le conmuevan el corazón. No necesitarían, sino darían, dice, hasta decir basta. Las iglesias, las organizaciones, los grupos, los independientes tendrían que decir, basta ya no traigan más ofrendas, ya no traigan más diezmos, ya está sobrando. Así sería. Pero como este Evangelio se ha invertido, Satanás lo ha invertido, lo ha volteado. Primero quiere pedir todo, sin que el cristiano haya nacido a vida nueva, sin que sea el administrador hijo de Dios. Antes que llegue a ser un hombre espiritual, aplican ese mandato de pedir dinero, de sacar los diezmos, ofrendas, donaciones, todo eso, y no funciona. Pero la manera correcta es, primero, enseñar al creyente a entregar su vida y entregar todo lo que tiene. Eso es aceptar a Cristo, eso es creer en Dios, eso es aceptar a ser cristiano, eso es aceptar la salvación. Vamos a seguir leyendo, dice, vuelvo a invitar a los miembros de la iglesia a ser cristianos verdaderos, a ser semejantes a Cristo. Jesús no trabajaba para sí mismo, sino para los demás. Trabajaba para bendecir y salvar a los perdidos. Si sois cristianos, imitaréis su ejemplo. Vamos a leer, esto es importante para todo el mundo cristiano, religioso. Vuelvo a invitar, dice, a los miembros de la iglesia a ser cristianos verdaderos y a ser semejantes a Cristo. En otras palabras, a vivir la vida de Cristo, que es la justicia de Cristo. ¿Y cómo fue la vida de Jesús? Jesús, dice, no trabajaba para sí mismo, sino para los demás. Trabajaba para bendecir, salvar a los perdidos. Si sois cristianos, imitaréis su
ejemplo. La fe por la cual vivo, 171. La fe por la cual vivo, 171. Jesús trabajaba para bendecir y salvar a los perdidos, y si queremos ser cristianos, entonces también, si vivimos la vida de Cristo, trabajaremos para bendecir y salvar almas, no para nosotros mismos, sino para el prójimo, para el mundo, para llevar el Evangelio. Pero ¿por qué hoy el cristianismo profeso, los religiosos, trabajan para sí mismos y solo algunos dan ofrendas, otros dan diezmo, 10% nomás? No es así, es al revés. Lo segundo lo han traído al primero y lo primero lo han llevado al segundo paso. No se puede subir una escalera de golpe a la última grada. Tenemos que comenzar por la primera grada. La base. No se puede construir un edificio sin hacer una buena cimentación. Entonces no se puede pedir diezmos, ofrendas, donaciones, sin antes haber cimentado la vida del cristiano con una verdadera entrega, para que el verdadero cristiano comience a vivir la vida de Cristo, trabajando para bendecir y salvar a los perdidos, trabajando para los demás, para el prójimo, y no solo para sí mismo. Por eso, hoy en día, el cristianismo, la religión, es mal visto. El mundo mira con mal ojos la religión y a los religiosos. Hacemos quedar mal a Dios, a Cristo y a la verdadera religión del cual habla el apóstol Santiago. Ahora veamos maravillosa gracia de Dios, página 300, ¿qué nos dice? A ver, maravillosa gracia de Dios, página 300. Cristo vino a enseñar a la familia humana el camino de la salvación y hizo este camino tan llano que hasta un niño o un niñito puede andar por él. Así que entonces Jesús vino a este mundo para enseñarnos cómo podemos andar, vivir en este mundo de pecado, pero podemos vivir en paz, en reposo, y podemos vivir una vida con poder, así como Jesús vivió. Jesús vino para enseñarnos, para demostrarnos. ¿Y cómo es eso? Así como Jesús nació del Espíritu en carne humana, nosotros necesitamos empezar, ese es el cimiento, la base, empezar con el bautismo del Espíritu. Entrega completa de nuestra vida y de todo lo que tenemos, y nacer a vida nueva con el carácter de Cristo. Ahora sí, Cristo dice, vivirá en nosotros, Cristo andará con nosotros, allanará los obstáculos, nos sostendrá, no permitirá que el enemigo nos haga caer en tentación. Tendremos el carácter de Cristo. Entonces, el camino de la salvación, este camino, dice, lo hizo tan llano, tan fácil, que hasta un niñito puede andar en él. Si a un niñito, pues, vamos a poner un ejemplo. Los ejemplos no son perfectos, pero algo podemos aprender. Si a un niñito le entregamos $10,000 y le decimos, estos $10,000 tú lo vas a utilizar, pero como tú no sabes utilizar, tú vas a tenerlo allí en tu bolso. Pero el papá le dice, conmigo vamos a andar y conmigo lo vamos a utilizar. Para
utilizarlo cualquier cosa, para comprar cualquier cosa me vas a preguntar, le dice al niñito. Y yo te voy a decir, ya compra y utilízalo, gástalo. Entonces es fácil para un niño darle dinero porque va a gastar consultando bajo la autorización de su padre y con su padre para que el dinero no lo pierda, ni le roben, ni se pierda. Así que fácil para el niñito, pero si al niñito le entregaran todo el dinero, el niñito lo malgastaría, lo perdería y cualquier cosa pasaría. Así es la vida cristiana. La vida cristiana no es que Dios nos dio la ley, nos dio la Biblia, los testimonios y todos los mensajes, y nos dice ya, yo te doy mi poder, tú puedes ahora obedecer con mi poder, tú puedes gastar el dinero conforme veas conveniente lo mejor. No, no es así. Es andar con Cristo, su representante el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos dirá a la conciencia, a nuestra mente, cómo debemos utilizarlo, cuándo debemos utilizarlo, para qué debemos utilizarlo. El Espíritu Santo nos dirá, los hermanos necesitan diezmo, hay que darlo. No necesita que al cristiano le pidan, al cristiano verdadero es decir, pero al cristiano falso podemos decir, al cristiano superficial de nombre, a él sí hay que sacarlo a la fuerza, hay que convencerlo, hay que exigirle, hay que hacerle recordar, porque no tiene al Espíritu Santo en su mente, en su corazón, que le haga recordar. Entonces, un líder le puede hacer recordar, pero eso no tiene ningún valor para Dios. Así es la vida cristiana. Jesús invita a sus discípulos a que avancen en el conocimiento del Señor y a medida que estos sean guiados diariamente por su dirección, aprenderán que su salida está aparejada como el alba. El creyente tiene que crecer como el alba, como la luz cuando sale. Crece hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18 dice, la luz de los justos crece como la luz de la aurora hasta ser perfecto. Pero ¿quién es el que crece en la vida cristiana? No es el que crece el pecador, sino el justo. Claramente dice Salmos o Proverbios 4:18, la senda de los justos, el camino de los justos, el crecimiento de los justos. Los justos son los que crecen en la vida cristiana. Entonces la vida cristiana no es mejorar, no es aprender. Muchos dicen, bueno, pues la iglesia tiene que mejorar, la predicación tiene que mejorar, nuestra vida religiosa tiene que mejorar. La vida cristiana, la salvación no es por mejora, sino es por nuevo nacimiento y mantenerse en Cristo. Maravillosa gracia de Dios 247 dice, hombres y mujeres pueden vivir la vida que Cristo vivió en este mundo. Si se revisten de su poder y siguen sus instrucciones, pueden recibir en su lucha con Satanás todos los socorros que Cristo mismo recibió. Así que hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, todos, dice, pueden vivir la vida de Cristo si nos revestimos de su poder y conforme las instrucciones que están en su palabra. Y ningún ataque de Satanás puede vencernos. Cristo está dispuesto a socorrernos, así como Cristo recibió el socorro de su Padre para vencer al pecado. En el mismo libro, Maravillosa Gracia de Dios 277, está en Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 67, también dice, la vida del verdadero creyente revela que el Salvador mora en él.
Entonces hay verdadero creyente y hay falso creyente. El falso creyente en su carácter, en su vida, no revela a Cristo, pero el verdadero revela que Cristo mora en él. El seguidor de Jesús es semejante a Cristo en espíritu y en temperamento. Como Cristo es manso y humilde, su fe obra por el amor y purifica el alma. Toda su vida es un testimonio del poder de la gracia de Cristo. Entonces queda totalmente comprobado que el verdadero cristiano, el verdadero creyente, puede vivir la vida de Cristo en este mundo. En el mismo libro Maravillosa Gracia de Dios, página 300, morando en Cristo podéis florecer, recibiendo vuestra vida de Él. No os marchitaréis ni seréis estériles, seréis como el árbol plantado junto a arroyos de aguas. Está en el Salmo capítulo 1 allí. El cristiano verdadero es como un árbol plantado junto a aguas de reposo, dice, que florecerá, que dará frutos. ¿Cuáles son los frutos? Los frutos del Espíritu de Gálatas 5, 14 al 21 o 22. Los frutos del Espíritu son gozo, paz, virtud, temperancia, amor, bondad, mansedumbre. Todos esos frutos deben verse en el que vive la vida de Cristo. Debe florecer. La flor es sinónimo de alegría, de gozo, de felicidad. Ya para terminar, vamos a leer en este libro Maravillosa Gracia de Dios 247. La vida de los que profesan ser cristianos sin vivir la vida de Cristo es una burla para la religión. Cualquiera que esté inscrito en los registros de la Iglesia tiene el deber de representar al Salvador. Todo religioso, todo cristiano tiene el deber de representar a Cristo en este mundo, con su vida, con su carácter, con sus hechos, con sus palabras, con todo. Pero dice, la vida de los que profesan ser cristianos sin vivir la vida de Cristo es una burla para la religión. Es burlarse de Dios, burlarse de Cristo, burlarse de la religión, burlarse del cristianismo, no vivir la vida de Cristo. Porque no es difícil, es fácil. La vida de Cristo se recibe de gracia, por fe y gracia es implantado en nuestra vida. Es como una planta que Cristo planta en nuestra vida y la planta buena tiene que crecer, es la vida de Cristo, la justicia de Cristo. Es fácil, sencillo, lo que pasa es que no hemos comprendido, no nos han enseñado. Pero ahora hay gracia y Dios nos ha dado este tiempo para seguir estudiando. Seguiremos orando al Señor para que continuemos este estudio el día de mañana. Gracias por vuestra atención. Amén.